Vamos a la palabra de hoy. Está ubicada en Isaías capítulo 43. Podríamos leer en casa todo el capítulo 43 y usted lograría entender más a fondo lo que yo te voy a decir el día de hoy. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué mensaje traemos para hoy? Pero es que traer un mensaje no es mirar y decir una palabra por decirla. Es una palabra que tenga que ver, ¿sí?, con lo que cada uno de nosotros está viviendo. Y eso solo lo sabe Dios. Amén. Es imposible uno saberlo, determinarlo. Y Dios me regalaba esta palabra que primero fue para mí y después va a ser para todos nosotros. El profeta Isaías le va a hablar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba pasando momentos difíciles en diferentes áreas. Momentos difíciles porque estaban pasando problemas políticos, problemas personales, familiares, económicos. Usted sabe que a veces un problema lleva al otro. Por ejemplo, alguien tiene un problema de salud y eso lo lleva a un problema económico. La persona cuando tiene un problema económico lo lleva a problemas familiares porque hay más peleas cuando no hay plata. Cuando hay problemas políticos donde todo se pone difícil, como en Venezuela, que empieza a irse la gente, eso te lleva a otros problemas, al económico. Mucha gente se enferma. Entonces, tenemos que ver que este pueblo de Israel estaba viviendo momentos iguales, tal vez parecidos, que lo que nosotros estamos viviendo, o peores. Dice así la palabra del Señor hacia ese pueblo. Pero ahora así dice el Señor. ¿Así dice quién? El que te creó. Para que no vayas a pensar que es otro Señor. Jacob. Y de pronto usted mira, eso va dirigido a Jacob. No, ya Jacob estaba muerto. Está dirigido al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel salió de Jacob. Jacob era el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Y de ahí salió todo el pueblo de Israel. Dios quiere hablarle a Jacob porque quiere hablarle a todo el pueblo como si fuera uno solo. Es decir, la promesa estaba en cabeza de Jacob. Y si estaba en cabeza de Jacob, estaba en cabeza de todos los descendientes. Amén. Y usted me dirá, ¿yo qué tengo que ver ahí, pastor? Pues tiene que ver mucho, porque mi Nuevo Testamento, yo no sé si el suyo diga lo mismo, el mío dice que si hemos creído en las promesas que ha dado el Señor Jesucristo, entonces todas las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob son para nosotros también. Amén. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Jesús es el que une toda la Biblia. Jesús es el centro de la Biblia. Jesús es el todo de la Biblia. Entonces, por creer en Jesús, no solamente vamos a tener vida eterna, nuestros pecados nos van a ser perdonados, sino que las promesas que Dios le dio a un pueblo específico, en ese momento fue específico, Israel, cuando viene Jesús se convierte en una promesa general para todo aquel que cree en Jesucristo. Amén. Entonces le dice, pero ahora así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. Diga conmigo, el que te formó. No temas, que yo te he redimido. ¿Te he qué? Redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Dile al que está más cerca, tú eres de Dios. Le dijo, tú eres mío, te he redimido, te he llamado por tu nombre. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Amén, amén y amén. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Esta palabra que viene a continuación es para todos aquellos que han sido salvos. Salvo es aquella persona que le ha entregado la vida a Jesús para que Él perdone a través de su sacrificio, de la sangre derramada, para que perdone todos nuestros pecados. Una persona salva es una persona que Jesús la describe en todo este texto
como una persona que es de Dios. Diga conmigo, eres mío, le dijo. Alguien diga, mío. ¿Usted sabe qué significa eso? Que eres de Dios, exclusividad de Dios. ¡Aló! A veces sentimos que nadie nos quiere. No, soy de Dios, porque soy salvo. Soy salvo porque mis pecados han sido perdonados, porque he creído en que el Hijo de Dios se volvió un ser humano. Y como ser humano vino a esta tierra a morir en una cruz, derramar su sangre, y esa sangre me limpia de pecado y me da vida eterna, me da salvación. Amén. Entonces me llama la atención cómo termina el texto diciendo, yo soy tu Salvador, tu Señor. Entonces, una persona que es salva es de Dios. Una persona que es salva no debe temer. Diga conmigo, no debe temer. El Señor lo que te dijo ahí, no temas que yo te he redimido. Pero de pronto tenemos que entender que es redención. Vamos al diccionario bíblico. ¿Qué es la palabra redimido? La palabra redimido viene, recuerde que la Biblia fue escrita no en español ni en inglés, sino en idiomas antiguos. Cuando usted busca un significado de la Biblia, no busque significados en latín, que el latín fue posterior. Busque los significados originales del idioma en que fue escrito, en este caso el Antiguo Testamento en hebreo, y en hebreo la palabra redimido viene de la palabra rescatar. Diga conmigo, rescatar. Si alguien se está muriendo ahogado en un río, la palabra redimido significa que lo rescataron del río. Comprar otra vez, diga conmigo, comprar otra vez. Pero nos van a dar una definición un poco más profunda de qué es comprar otra vez. Se refiere a comprar de nuevo propiedades o esclavos. Era una actividad muy común en esa época, no en esta. Porque usted no vende una casa para después comprarla. Pero en ese tiempo pasaba algo. Habían unas leyes que decían que usted podía redimir su propiedad que un día había tenido que vender por apuros económicos. Más bien por un embargo, ¿sí? Le quitaron la casa. Después, cuando usted estaba bien y tenía apego hacia esas cosas, usted podía comprarla. Eso es redención. Redimió su casa, ¿sí? También tenía que ver con los esclavos. En el tiempo de Jesús, en las plazas públicas se colocaban en cierto tiempo unos esclavos, ¿sí? ¿Unos esclavos para qué? Para redimirlos. ¿Cómo así? Escúchenme. Habían esclavos que ya tenían varios tiempos con su amo, un amo tal vez déspota, malvado, ¿sí? Pero había una ley de redención. ¿Una ley de qué? De redención. Entonces, ¿qué pasaba con esa ley? Resulta que en plaza pública, venga acá, esclava, ella llevaba 20 años esclavizada por Orlando Barceló, al servicio de Orlando, ¿sí? Y resulta que a Orlando le había costado plata, ¿cierto? Entonces aparecía una persona, ¿sí?, que decía en plaza pública, Orlando había pagado, vamos a ponerle 2 millones de pesos por tener de esclava a esta mujer al servicio de él. Entonces ponían en un tablero gigante el nombre Arelis Ortega, 2 millones de pesos. Para que apareciera dentro de la gente que estaba asistiendo un buen samaritano que dijera, yo voy a redimir a Arelis para dejarla libre. Ojo, para dejarla libre, ¿correcto? Entonces venía un buen samaritano, Jorge, ¿sí?, traía la plata, ¿sí?, que costaba a ella, ¿cierto? Le daba los vueltos, listo, 2 millones. ¿Sí? Y poníamos al lado del tablero una palabra que significaba tetelestai, porque no hablaban español, que significaba cancelado. Así como cuando te ponen el sello de cancelado en tu factura. Ay, tú dices, ya pagué. Ya la cama es mía, dice mucho por ahí. Pagaste la última cuota de la nevera, ya cancelado. Ese sello te da un fresquito, ¿cierto? Ese paz y salvo. Bueno, entonces Arelis quedaba libre. Pero como Arelis
toda la vida había sido esclava. Y ella dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Por agradecimiento, se iba con el que pagó. Porque se supone que él era mejor persona que el dueño anterior, ¿correcto? Entonces, ojo lo siguiente. Fíjate qué significa redimido. Volver a comprar. Resulta que nosotros la Biblia dice que cuando pecamos, le damos el derecho legal al diablo para hacer de nuestra vida y esclavizarla en el área que él quiera. Eso hace el pecado. Ojo, la Biblia me explica que pecar es equivalente a firmarle en blanco al diablo y a los demonios. Entonces, por eso es que vemos a veces que ella aparece enferma y no sabe por qué. Ni la familia tiene esa enfermedad tan rara. A ella le va mal por más que se esfuerza. ¿Por qué? Porque hay un diablo, hay unos demonios que dicen, es que yo tengo el derecho legal de hacer contigo lo que se me venga en gana. Entonces ella trabaja mucho y no produce. Ella se cuida, mejor dicho, come puras cosas fitness y light y nada. ¿Y por qué? Porque sencillamente hay un diablo que dice, tú eres mi propiedad. ¿Correcto? Entonces, redimido significa que viene Jesús. Por eso él dice que te compró. La Biblia dice que te compró a precio ¿de qué? De sangre. Él dice, yo vengo con mi sangre a pagar el pecado de todo aquel que se deje redimir. Amén. Entonces él viene y paga. Hay redención de pecados, pero mucha gente es mal agradecida. Y digamos que él hubiera sido Jesús, que vino a pagar con su sangre los 2 millones de pesos por su pecado. Y ella dijera, mejor me voy con otro. ¿Cuántas personas no son redimidas y perdonadas por el Señor Jesús y se olvidan y le dan la espalda después de haber sido nueva criatura, de nacer de nuevo, después de haber sentido un cambio en su vida? Amén. Entonces redimido significa te compré a precio de sangre. Es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Yo te compré a precio de sangre. Eres salvo. Entonces, en base a eso, vamos a seguir leyendo lo que viene a continuación, el mismo capítulo. Ya sabiendo que es redimido, me gustaría volverte a leer el versículo 1, 2 y 3 y después saltamos a los versículos 15 al 19. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, el que te formó. Ya no voy a decir ni Jacob ni Israel porque ya está poniendo tu nombre. Escúchame, el que te formó, el que te creó. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Sigue la lectura y dice, yo soy el Señor, su santo, soy su rey, el creador de Israel. Diga conmigo, mi creador y mi rey. Yo escuchaba, mi esposa está viendo una serie, yo no. Yo medio me la he visto así. Una serie de Bolívar, de todo lo que fue cómo libertó a Venezuela, a Colombia y a Ecuador, a Perú. Y una de las cosas que le enseñaban a la gente, como venían de la corona española, era que el rey es todo. Si el rey lo decía, había que obedecer al rey. Por eso había gente que decía, no, yo estoy mejor con el rey. Estaban mal, pero como tenían la imagen de un rey, y el rey es todo, y si el rey dice A, es porque nadie puede decir B. Y a veces nosotros se nos ha olvidado que Dios es nuestro rey. Y si el rey dice, es porque es así. Si el rey
dispone es porque es lo mejor para nosotros. Porque a diferencia del rey de España de esa época de lo que te estoy hablando, era un ser humano déspota. Dios es un Dios hermoso que no va a abusar de nosotros, sino al contrario nos quiere dar vida eterna. Amén. Entonces dice, yo soy su rey. Mira cómo se presenta, soy su rey, el creador de Israel. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar. Empieza a hablar del pasado. Estamos hablando de que empieza a hablar bien del pasado. Porque en el tiempo de Isaías esa generación no estuvo en el desierto. Ellos no estuvieron pasando el Mar Rojo. Y Dios les empieza a decir que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas caudalosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerreros al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse. Está hablando de cuando se abrió el Mar Rojo. Está hablando de cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y Faraón y el ejército, los caballos, los carros de guerra, quisieron hacer lo mismo. Pero cuando pasó el último de los de Israel, dice que se cerró el agua y todos los que estaban en el mar tratando de avanzar, carros de combate con caballos, con gente de guerra, quedaron en el mar ahogados en ese momento porque Dios cerró el mar. Entonces dice, así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas caudalosas, el que hizo salir carros de combate y caballos y ejército y guerreros al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan más en el pasado. Mira lo que le está diciendo. Ellos en ese tiempo, de generación en generación, se acordaban de la maravilla cuando Dios abrió el Mar Rojo. ¿Cuántos han escuchado que Dios abrió el Mar Rojo? ¿Cierto? Yo creo que eso lo escucha desde el que viene a la iglesia como el que no viene a la iglesia. ¿Cierto? Mira lo que Dios estaba diciendo. Ya olviden eso. Diga conmigo, ya olviden eso. Ya no vivan en el pasado. Ay, es que te acuerdas cuando Dios hacía esas maravillas, que mandó maná del cielo. Mira, cuando Dios mandó las 10 plagas, cuando Dios hizo esto o aquello. Voy a hacer algo nuevo. Mira lo que sigue diciendo. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? ¿Sabes lo que Dios te está diciendo? Sí, te prediqué de lo que pasó en el Mar Rojo. He hecho cosas contigo, pero muchas veces te quedas en las cosas que ya hice y no en las que estoy haciendo y las que voy a hacer. Porque eso es lo que le pasa al evangélico, lo mismo que le pasa al pueblo de Israel. Vivían en el pasado. Dile que está a tu lado, vivimos en el pasado. ¿Te acuerdas cuando teníamos carro? ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes? ¿Te acuerdas cuando no estaba enfermo? Oye, ¿te acuerdas cuando aún no nos habíamos casado? ¿Te acuerdas cuando éramos peladitos y soñamos con esos tiempos? ¿Por qué? Porque estamos viviendo situaciones que lo único que nos alegra es recordar lo pasado. Amén. Y eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Oye, ¿te acuerdas cuando estábamos en nuestro país? ¿Te acuerdas cuando estábamos en nuestra ciudad? ¿Te acuerdas cuando estábamos en casa con papá y mamá? Hoy Dios te dice, deja eso en el pasado. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo algo nuevo, el cual no te has dado cuenta porque vives en el pasado. Vivir en el pasado no solamente es recordar las cosas buenas, sino las malas. Pastor, ¿cómo así las malas? Sí, para algunos, acuérdense los que murieron en el desierto. Para algunos haber pasado por el Mar Rojo fue malo. Empezaban a quejarse, a decir, nos hubiéramos mejor quedado en Egipto, allá habían sancocho. ¿Sí? Dile que está a tu lado, deja de recordar las cosas buenas y las malas. Buenas como, ay, cuando yo tuve, esos son los hermanos tuvo. ¿Usted conoce los hermanos tuvo? Yo tuve una novia, yo tuve un carro, yo tuve una empresa. Dejemos de recordar lo bueno y también lo malo, porque lo malo es lo que nos lleva al odio. Es que a mí no se me olvida lo que me hizo ese primer novio. A mí no se me olvida lo que me hizo mi papá. ¿Verdad? ¿Y cuándo te lo hizo? Bueno, mi papá ya murió, eso fue hace como 70 años.
¿Cuántos quieren que Dios haga algo nuevo? Le está diciendo, no puedo hacerlo si usted sigue viviendo en el pasado. ¿Se acuerda el pasaje bíblico donde Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Dos ciudades que estaban llenas de pecado y el principal pecado era el homosexualismo. Habían carteles del arco iris por todas partes. Y dice que Dios manda a un ángel a avisarle a Lot y a su familia que deben salir. Pero les dijo, no miren atrás. Y se fueron las dos hijas de Lot, pero la mujer dice que se iba quedando. Si usted va saliendo de un lado corriendo, ¿cómo es la única forma que se quede? Cuando empieza, ¿qué? ¡Ay, mi casa! ¡Ay, la cámara nueva! ¡La nevera! Y empezaba a mirar atrás, dice que se convirtió en estatua de sal porque la ciudad explotó. Sodoma y Gomorra queda en el Golfo Pérsico, donde están los pozos petrolíferos, ahí en Irán, Irak. Entonces eso lo que hizo fue, ¡pum!, explotó eso y quedó todo el mundo petrificado. Y esta mujer, por estar mirando el pasado, diga conmigo el pasado, no miro el futuro que Dios tenía para ella. Porque si Dios le dijo sal, es porque tenía un futuro mejor para ella. ¡Aló! A veces están mirando el pasado, así le pasa a los venezolanos. Oye, Venezuela, ya Venezuela no está. Y por eso no avanzan, por eso no salen adelante en Colombia, porque están... Así le pasa a la gente. Mira, hoy tienen un nuevo amor y siempre están pensando en el pasado, en las cosas malas que pasó en el pasado. Y hacen infeliz a la persona que hoy tiene, porque sencillamente fue infeliz con la persona de atrás. ¿Aló? No podemos estar viviendo en el pasado. El pasado no te deja avanzar. Dios te dice, tú eres mío, te redimí, te perdoné los pecados, te di vida eterna. ¿Qué haces en el pasado? En el pasado están los pecados de antes. Muchos volvemos al pecado de antes. Muchos volvemos a caer de donde Dios nos sacó. No vas a poder avanzar. No vas a poder vivir mejor si no vives en el presente y en el futuro de Dios, no en el pasado del diablo. Amén. Porque a veces el pasado nos juega una mala pasada. ¿Cierto? ¿Por qué recordar el pasado, bueno o malo? Si deberíamos estar pensando en las cosas buenas que Dios nos da en el futuro. Es que si usted lee, dice, ponme lo que estaba en negrilla. Voy a hacer algo nuevo desde ahí. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿Sabes? No sabemos cuántas cosas nuevas ya Dios está haciendo, que nosotros no nos hemos encarrilado en ellas. Porque nuestra mirada está puesta ¿dónde? En el pasado. ¿Cuántas personas que tuvieron una relación en el pasado dicen no volverse a enamorar? Y tal vez tienen el amor de su vida al frente, en su misma iglesia, pero ellos están en el pasado. ¿Qué hay en el pasado? Desamor. ¿Qué hay en el pasado? Ofensas, humillaciones. ¿Qué hay en el pasado? Malos momentos. Y Dios ya está haciendo algo que no te deja ver. Hay gente que está en un negocio que no es el negocio que Dios tiene para ti. ¿Pero por qué? Porque es que eso es lo que yo he hecho toda la vida. Gente que ha dicho, toda la vida he hecho lo mismo. Y Dios tal vez te está tratando de mostrar por dónde irte en el nuevo negocio, o darle un giro a tu negocio, modernizar tu negocio. Y resulta que usted tiene la mirada en el pasado y Dios te está diciendo, mira, hay algo nuevo que estoy haciendo y no te has dado cuenta. ¿Sabes cómo titulé el mensaje? ¿Estás ciego o te las tiras? Dile que está cerca. ¿Estás ciego o te las tiras? ¿No ves lo que Dios quiere hacer contigo? Hay cosas buenas que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Iglesia, hay cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Dejemos el pasado. Estamos en el siglo XXI. No en el 20. Cosas que tienes todavía en el 20. Cuando mi mamá estaba viva, dirá alguno, pero ya no está.
Cuando yo era chiquitico, sí era feliz con mi papá y mi mamá, pero mi papá se murió, pero ya no está. Han pasado 40 años desde que no está. Y dice la palabra, y quiero leerla otra vez, por favor, Samuel, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Diga conmigo, un camino en el desierto. ¿Se pueden abrir caminos en el desierto? Si usted lo traza, mañana se borra. Si usted hace un camino, la brisa mañana borra el camino. Pero Dios te está diciendo, voy a hacer un camino. Porque los caminos de Dios, a diferencia de los nuestros, sí son permanentes. Y Dios puede hacerlo hasta en el desierto, es decir, hasta en lo imposible tuyo y mío. Amén. Hasta en tu imposible. Ríos y ríos en lugares desolados. Imagínate, ¿cuál es la característica de estos tiempos? Cada vez hay menos ríos. Los que tienen más de 40 años, acuérdense cuántos ríos habían antes. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Aló? Todo el mundo se está tirando de... Pastor, yo estoy en los 20. Había una cantidad de ríos impresionante. Hoy a los ríos grandes, hasta esos también se están secando. Y Dios te dice, en un lugar seco, yo voy a hacer un río en tu vida. Escúchame lo que Dios va a hacer con nosotros. Caminos en el desierto, ríos en este tiempo, en lo imposible, porque Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el que es capaz de hacer cosas que tú ni siquiera te imaginabas, pero tienes que dejar de mirar el pasado. Amén. Pasado, pasado es. Y si fue feliz, mira las fotos. ¿Aló? Pero es tiempo de hacer algo nuevo. Es tiempo de mirar hacia adelante. Es tiempo de darnos cuenta que ya muchos que fueron mi familia del pasado ya no están. Muchos que fueron mis amigos del pasado ya no están. Y muchos de mis amigos hoy ya no pueden estar porque no caminan en mi misma fe. Amén. Entonces algunos se abrieron y otros los abro. Porque no puedo seguir con gente que tenga negatividad, con gente que no tenga fe, porque Dios te está diciendo, voy a hacer cosa tremenda contigo. Amén. Ahora que escuchaste este mensaje, yo quiero que pienses un poquito en tu pasado. Y no tienes que hacer esfuerzo porque a toda hora lo estás viviendo, lo estás pensando. Mira qué cosa del pasado te impide mirar el futuro. ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué tu economía o tu familia, por qué tu salud no avanza? Tal vez tu salud no avanza porque lo único que haces es quejarte de, ay, cuando yo era, y te acuerdas cuando a ti no te dolía nada. ¿Tú crees que Dios no puede sanarte? Dios ya ha hecho algo, dice, estoy haciendo algo. Es más, ya ha sucedido. ¿Cuántas sanidades ni siquiera se han percibido en tu vida? ¿Por qué? Porque ni siquiera estás mirando lo que Dios va a hacer, sino simplemente lo que ya pasó. Dejen de mirar el mar rojo, le dijo al pueblo de Israel en ese momento, porque yo tengo un mejor mar para abrirles en esta época. Yo tengo cosas diferentes para ustedes. No tengo egipcios ni mar, pero tengo otras cosas que voy a hacer con ustedes. Porque en el tiempo de Isaías no había ni egipcios. Sí, los egipcios estaban, pero ya no era la potencia mundial. Entonces ya el problema no eran ni los egipcios, ni tenía que abrir mares, pero cosa tremenda iba a hacer Dios con ellos. En nuestro tiempo tampoco se van a abrir mares, ni tampoco tenemos nada que ver con los egipcios. De pronto el único egipcio que conocemos es Mohamed Salah, ¿verdad? Del Liverpool, de resto para de contar. Y eso lo entendió fue el que sabe de fútbol. Pero no tenemos nada que ver con egipcios, pero sí con crisis económica, sí con problemas de salud, sí con problemas en el hogar. Aló, colócate en pie, por favor. Cierra tus ojos un instante antes de empezar a cantar.
Y si eres capaz de pensar cómo va a ser tu vida de aquí en adelante, sin importar cómo ha sido tu presente y tu pasado, porque muchos condicionan su futuro a lo que tienen hoy, a lo que están viviendo hoy. Si usted condiciona su futuro a lo que está viviendo hoy, usted no tiene fe. Pero si hoy es capaz de pensar en un futuro sin importar lo que usted está viviendo hoy o lo que vivió ayer, usted tiene fe. Y todo el que le pide al Señor, leíamos el domingo, con fe, sin dudar, se le dará. Así es. La mayor duda que trae lo que uno piensa del futuro es el pasado. Amén. Por ejemplo, Dios te dice, te voy a bendecir económicamente, y piensas hoy, pero yo no tengo ni siquiera un peso en el bolsillo, no tengo nada ahorrado. Si te dicen Dios te va a sanar cuando estás enfermo, y dices, no, pero es que el médico me dijo que estoy demasiado grave. ¿Usted cree que Dios cuando te dice que te va a sanar no sabe que el médico te dijo que estaba grave? ¿Acaso es que Él no sabe que tú estás grave? Es más, Él sabe exactamente cómo estás, más que el médico. Amén. Mira, Dios sabe más, tiene mejor las cuentas de lo que tú debes que tú mismo. Dios sabe más el problema que tú tienes con tu pareja que tú mismo. Mira, hay cosas que tú ignoras de tus hijos, Dios lo sabe todo. Entonces Dios cuando te suelta una palabra es porque Él es tu Salvador y Él te ha redimido. Amén. Cierra tus ojos y piensa en en las cosas buenas que vienen. A pesar de lo que pase en Colombia, a pesar de lo que pase a tu alrededor, a pesar de lo que pase en tu empresa, a pesar de lo que pase allá afuera, yo voy a creer en lo que Dios me está diciendo. Y Dios me está diciendo es que soy un redimido. Amén. Y como soy redimido, Él hará cosas tremendas en nosotros. Ríos en el desierto,